Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Pablo. Vamos a ir rápidamente al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 11. Hay un proverbio que yo no sé quién se lo sacó por ahí, y que dice: cristiano que no ora, Satanás se lo devora. No sé quién lo inventó, pero así algunos lo mencionan. En Hechos capítulo 9, versículo 11 dice: y el Señor le dijo, hablando de Ananías, vamos a leer desde el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Cómo hemos venido avanzando? Hemos venido avanzando bastante acerca de lo que es la tecnología. Los medios de comunicación antes eran escasos y también eran tardíos. Los medios de comunicación, para poder comunicarse con una persona, era bien complicado. Y uno de los medios de poder comunicarse era la carta. ¿Cuánto podía tardar una carta para llegar de un lugar a otro? Y antes de la carta existían mensajeros, que estos mensajeros iban y llevaban personalmente el mensaje, y lo hacían a caballo, lo hacían a través de camello, los medios que había, y la carta a través del correo. Pero una carta podía, hermano, tardarse días, y en algunos casos meses, hablando de enviar una carta al extranjero. De ahí vino un medio diferente de poder comunicarse, que era un poco más rápido, pero era limitado: el telégrafo. El telégrafo, aunque era un poco más rápido, pero era un medio de comunicación limitado. ¿Cuántas palabras podían decirse? 5. Y tenían que ser las palabras claves. Y había una persona que leía el telégrafo. Lo leía por usted. Era enviado a donde estaba el centro de telégrafo, que podemos decir en este tiempo el Correo Nacional. Y venía ahí, descifraba el telégrafo. Descifraba. Es decir, avanzando la comunicación para poder tener una cercanía entre personas. Y ya empezaron los celulares. Pero ya era un medio mejor. Bueno, es el que conocimos nosotros por acá. Ya podía haber comunicación, ¿verdad? Más fluida, aunque había que ingresar el saldo. Y de ahí vino el internet. Después del celular vino el internet. Y a través del internet ya podía, hermano, comunicarse. Y ya no solamente audiblemente, sino visiblemente. Puede verse uno hablando. Y otros medios, ¿verdad? Que dame tu WhatsApp, que cuál es tu correo y que lo otro. Y hablamos de mucha tecnología para poder comunicarse. Ahora,
Pero todos esos medios, hermanos, necesitan de algo fundamental para poder comunicarse: dinero. Pero Dios, hermanos, no necesita ningún medio humano para poder comunicarse con Él. El medio que Dios ha usado, hermano, es la oración. Y ese no cuesta nada. No necesita usted ingresar tarjeta, recarga, ni un plan para poder comunicarse con Dios. Es gratuito y es ilimitado. Quiere decir que usted puede hablar cuanto usted quiera con el Señor. No le va a decir al Señor: lo siento, se te terminó tu saldo, ya no puedes seguir hablando. Vuelve e inténtalo dentro de 2 horas o recarga una nueva tarjeta. El Señor no va a decir eso. Puede hablar lo que usted quiera con Él, pero eso depende qué tan amigo quiere ser usted de Dios. Así va a pasar el tiempo orando. ¿Qué tan buena relación quiere usted con el Señor? Eso va a pasar usted hablando. En el versículo 9 y 11 de Hechos nos habla de Pablo, un hombre de oración. Un hombre, hermano, que desde su conversión, lo primero que él hizo después de que se convirtió es orar, ponerse en contacto. Había tenido un encuentro con Cristo en el camino. No conocía a ningún hermano en Damasco. Él llegó solito y se hospedó en la casa seguramente de un conocido de él. Y llegó ahí y lo primero que él hizo, hermano, es orar. Nos dice el versículo 11: y el Señor le dijo: levántate, a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él, ¿qué estaba haciendo? Orando. Desde que Pablo se convirtió, desde que Pablo tuvo el encuentro con Cristo en el camino, lo primero que hizo fue hablar con el Señor. Estar hablando. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes esta experiencia de Pablo, que lo primero que hicieron, recién convertidos, querían pasar hablando y hablando y hablando y hablando con Dios. Pero no sé qué ha pasado ahora, si se mantiene esa misma amistad con Dios. Miremos otro caso en el 13, 1 al 3 de Hechos. 13, Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estos ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pablo estaba en la iglesia en Antioquía. Y la iglesia en Antioquía tenía sus días de oración. La iglesia programaba ayunos y oraciones, que eso es bíblico, que una iglesia proclame y tenga días de ayuno y oración. Pues la iglesia estaba, hermano, buscando unos misioneros que querían enviar a predicar el evangelio, pero ellos no sabían cuáles eran las personas que Dios quería. Y habían muchos en la lista, muchos hermanos de buen testimonio, muchos hermanos que podían hacer ese trabajo. Y entre esos estaba Pablo y Bernabé. Pablo no sabía que Dios lo podía escoger, pero Pablo, hermano, se unió a la iglesia en oración. Pablo se unió a la iglesia para poder buscar la ayuda de Dios. ¿Saben lo que pasa, hermano? Pablo no era un hombre apático. Pablo apoyaba todo lo que la iglesia hacía. ¿Por qué? Porque él era parte del cuerpo. Él nunca se consideraba independiente del cuerpo o separado del cuerpo, como muchas veces nosotros pensamos. Pablo no. Entonces estaban buscando a esos hombres para predicar el evangelio y Pablo dijo: me voy a unir al grupo de oración. Me voy a unir a la iglesia a orar para buscar la dirección de Dios. Y en eso que estaban orando y en eso que estaban ayunando, el Espíritu habló. Y dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé.
salió uno de los elegidos. ¿Qué puedo decir esto, hermano? Que posiblemente nosotros estemos en los planes de Dios para algo que Él quiere hacer con nosotros. Pero cuando no estamos involucrados, entonces Dios nos puede dejar por fuera. Cuando no nos involucramos en el cuerpo de Cristo, nos podemos quedar fuera. Y mire, Pablo fue uno de los escogidos. Entonces Pablo se unió a la iglesia en oración. Él no dijo, yo oro en mi casa. Si yo hago allá, ¿para qué voy a ir a perder tiempo? Si es lo mismo es como orar en mi casa. ¿Verdad? Es cierto que van a orar el sábado los hermanos, pero yo aquí lo puedo hacer. No necesito yo ir para allá. Pablo no pensaba así, hermano. Pablo pensaba que cuando la iglesia se reunía, algo pasaba. Que cuando la iglesia se reunía para adorar a Dios, algún acontecimiento iba a pasar. Dios podía manifestarse y Pablo no quería perderse de esas bendiciones de Dios. Pablo quería estar presente y por eso que la gloria de Dios lo alcanzó. Miramos otro texto en el 16, capítulo 16, versículo 11. Es uno de los textos que estuvimos hablando el día viernes. Vamos a retomarlo. 16, 11 en adelante. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo era un hombre de oración, hermanos, pero Pablo también tuvo oposición del diablo. Pablo le encantaba orar, pero no crea que nunca se le opuso Satanás. Satanás se oponía a que Pablo orara. Se oponía. Y dice que llegó a la ciudad de Filipos. Y lo primero que Pablo hizo cuando llegó a la ciudad es ponerse en contacto con los hermanos que habían ahí. Buscar a hermanos cristianos. Y dice que un día sábado, él salió de la puerta de la ciudad. Las ciudades eran amuralladas. Y fuera de la puerta de la ciudad se reunía un grupo de personas. Y se reunía a la orilla, ¿de dónde? A la orilla de un río. Y se reunían para orar. Había un grupo, y no era de hombres, era un grupo de mujeres. Mujeres intercesoras. Mujeres que invocaban el nombre del Señor. Mujeres que adoraban al Señor. Y se reunían ahí junto al río. Mira, a la orilla del río, para orar. Pablo se unió a ellas. Pablo fue y oró con ellas. Era un grupo de oración. Y lo hacía así. Mientras estuvo en esa ciudad, lo hacía así por muchos días, dice la palabra, orando con ellas. Hermano, orar junto a las hermanas no es malo. Pablo se unió en oración a esta mujer. Pero dice la palabra que mientras él iba, después de muchos días, Satanás le salió al encuentro. Satanás le salió al encuentro. Una mujer tenía un espíritu demoníaco. Y le salió al encuentro. Y se burlaba de ellos. Ahí van, ven. Estos son hijos del Dios Altísimo.
Ahí van esos. Miren, esos dicen que anuncian el evangelio de salvación. Y Pablo le dice que lo hacía por muchos días esta mujer. Opone que usted doble sus rodillas. Satanás se opone a que usted se mantenga perseverando e invocando el nombre del Señor todos los días. ¿Y cómo se puede oponer? ¿Saben? En una ocasión le dijo Jesús a los apóstoles, quédense aquí mientras yo oro. Y él regresó y dice que los halló durmiendo. Y le dijo, caramba, Pedro, no pudiste orar conmigo tan siquiera una hora. Una hora. ¿Y cuánto oraba Jesús entonces, hermano? Oraba mucho. No pudiste quedar orando una hora. Y volvió, dice, a orar a Cristo y regresó y los halló. Otra vez roncando. Durmiendo los halló. Y uno de los enemigos, hermano, uno de los instrumentos que Satanás usa para oponerse a que oremos es la carne. El espíritu quiere, pero la carne es perezosa. Esta carne, esta naturaleza humana no quiere arrodillarse. Y si quiere orar, lo quiere hacer desde la cama, hermano. Y si pudiera orar por medio de WhatsApp y mensajitos, lo hace. También. Pero como no se puede llegar al Señor así. El espíritu quiere orar, pero la carne no quiere cooperar, hermano. Tal vez tiene la costumbre de la familia de orar antes de dormir. Y siempre hay alguien que se duerme primero. Y le dice el esposo a la esposa, viejo, es hora de orar. Ay, mañana oramos. Ah, bueno, tu papá dice que mañana. Y así se van quedando, hasta por último, que nadie ora. Nadie ora. Esta carne, hermano, hay que dominarla. Que no nos domine ella a nosotros. Nosotros debemos dominarla. Los días viernes tenemos culto de oración. Venga, algo va a pasar en su vida. Algo va a hacer Dios ese día. No se quede en la casa, ¿verdad? Venga a recibir algo del Señor. Va a llegar uno de esos días. Usted puede decir, pero ya día estoy yendo y no pasa nada. Bueno, el día que usted falte posiblemente será el día que Dios iba a hablar. Y se quedó en la casa. Así que no deje hasta que el Señor le responda, hasta que el Señor cumpla los deseos de su corazón. Venga, que va a llegar ese día. Vamos a leer otro texto. Hechos 20:36. Pablo llevaba una vida de consagración. Una vida consagrada a la oración. Hechos 20:36 dije, hermano. Hechos 20:36. Dice la palabra del Señor. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Pablo se estaba despidiendo de la iglesia en Éfeso en este momento. Y a él le preocupaba la situación espiritual y la apostasía que iba a venir. Y reunió a los hermanos de ese lugar, reunió a los líderes, y después de despedirse dice que se puso de rodillas y oró con ellos. A Pablo le preocupaba la iglesia y oraba por la iglesia. Nosotros debemos preocuparnos por la iglesia. Debemos orar por ella todos los días. Debemos poner en manos de Dios la iglesia. Debemos poner en manos de Dios cada hermano, cada joven, cada niño. No debemos nosotros, hermanos, pasar desapercibidos. En nuestras oraciones mencionamos a todos, ¿verdad? A todos, a uno por uno. Dios quiere que seamos específicos, uno, por nombre y por necesidad. No podemos pasar a nadie. Yo me alegro cuando aquí en la iglesia empiezan a mencionar uno por uno. Eso está bueno. Eso es preocuparse por el pueblo de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios también ahí en el 21, 5 al 6. 21, 5 al 6. Cumplido aquellos días salimos acompañados todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron
a la casa. El apóstol Pablo en el versículo 3 dice que iba rumbo a Siria. Pero el barco hizo una escala en un lugar. Y tuvieron que bajarse en ese lugar. Y después de eso, dice que se reunieron los hermanos de ese lugar. Y se pusieron a orar antes de salir. El versículo 6 dice que se abrazaron unos a los otros, subieron al barco y se fueron a sus casas. Entonces ellos desembarcaron en Tiro. Iban para Siria, pero era un barco mercante en el que ellos iban. Y tenían que descargar mercadería en ese lugar en Tiro. Y se reunieron con los hermanos. Y antes de salir, oraron. Usted sabe si va a regresar cuando sale, ¿no? ¿Para que no sabe? Pues Pablo era una de las personas que no daba un paso si no encomendaba su vida al Señor. No salía si no oraba al Señor. Algunos hermanos mencionaron que cada vez que salían, oraban. Eso es correcto. Antes de salir, hermano, hay que orar. Hay que llevar una vida consagrada. Antes de comer hay que orar. Ya hasta de los alimentos nos estamos olvidando. Hasta de la gratitud por la comida nos estamos olvidando, hermano. Ya solo echamos. Ya no oramos. Entonces orar, hermano, es orar en todo tiempo. Y para todo, hasta para salir hay que orar. Mientras usted ora, Dios puede hablar a su vida. Mientras usted mantiene una comunicación con Dios, Dios puede manifestarse. Dios puede hablarle. En el 22:17 dice la Escritura: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo estaba en Jerusalén en este momento. Estaba en Jerusalén. Y él estaba orando en el templo. Estaba hablando con el Señor. Hermanos, muchas veces Dios solo escucha lo que estamos diciendo. Y nosotros no escuchamos lo que Él nos quiere decir. Pero en una de esas de orar, Dios puede hablar a nosotros. Dios puede comunicarse con nosotros. Y lo que pasa a veces es que no escuchamos la voz de Dios porque nuestras oraciones son pobres. Nuestras oraciones son escasas. Casi nuestras oraciones solo es para saludar al Señor. Solo es para preguntarle cómo está. Y luego, amén. Padre nuestro que está en el cielo, amén. Señor, ¿cómo ha estado? Amén. Señor, perdón mis pecados, amén. Pero no platicamos con Él. La oración no es así, algo rutinario, es una plática, es una conversación con Él. Él quiere escucharle sus angustias, sus problemas y todo. Él quiere escucharle. Y en una de esas que usted está hablando con Él, Dios puede hablar a su vida. Él estaba orando. El plan de Pablo era ¿qué? Predicar en Jerusalén. Ese era el plan de Pablo. Pablo decía: por mi testimonio van a creer, porque ellos me conocen cómo era yo perseguía a la iglesia, inclusive maté a Esteban, y al ver que yo he cambiado, ellos van a creer. Y Cristo le dijo: no quiero que prediques ahí, debes salir de ahí. A veces hacemos cosas también, hermanos, que no convienen al Señor porque no hablamos con Él, actuamos humanamente. Pero Pablo, hermano, era un hombre que oraba, era un hombre que estaba en contacto con Dios, y yo creo que por eso Pablo aguantó, hermano. Por eso él pudo aguantar tanta persecución y tanta tribulación, porque nunca despegó de orar. Nunca dejó de perseverar en la oración. ¿Y qué podemos decir de los enfermos?
¿Cómo podemos nosotros hacer que un enfermo pueda recibir la gracia del Señor si nosotros no somos hombres de oración? Si nosotros o las hermanas no son mujeres de oración. ¿Cómo puede orar por un enfermo y desear que sea sanado si él o ella no lleva una vida consagrada al Señor? Para eso se necesita llevar una vida bien cerca del Señor, una vida bien estrecha, cercana con Él. Entonces la oración será efectiva. 28:8. Vamos a pedir al hermano Roberto, me lea el texto. Hechos capítulo 28, versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Gracias, hermano. Aquí Pablo ya va arrestado y va rumbo a Roma. El barco naufragó, es decir, se hundió y llegaron a una isla llamada Malta. Y en esa isla había un hombre poderoso, es decir, una de las personas más importantes del lugar. Era el más rico, podemos decir. Y los invitó a quedarse en la casa. Y este hombre se llamaba Publio. Mire, si usted va a tener un hijo, ya tiene un nombre que ponerle a su hijo. Póngale Publio. Entonces Pablo llegó a la casa de Publio y el papá de este hombre estaba enfermo. Tenía fiebre y disentería. ¿Cuántos han padecido de disentería, hermano? ¿Saben qué produce la disentería? ¿Producto de qué? De los parásitos, ¿verdad? Las amebas. Ahora tenemos nosotros medicamentos, podemos ir a la farmacia, el médico nos puede decir, compre esta, y usted queda sano. Pero en aquel tiempo no había los medicamentos y las personas tenían que sufrir ese mal hasta que desaparecían. Posiblemente los medicamentos que más usaban eran los caseros, pero este hombre dice que estaba en cama. Una persona que ande con disentería puede andar caminando normalmente, aunque ande con malestares. Pero si este hombre estaba en cama, es que su enfermedad había avanzado y ya estaba postrado. Y este hombre ya no se podía levantar. Hermano, qué terrible esa enfermedad. Con 2 días que usted siente, hermano, siente que tiene que hacerle una operación. Porque ya no aguanta la fuerza. Mire. Y dice que Pablo llegó y Pablo oró y Pablo puso sus manos sobre el enfermo y fue sanado. También eso es bíblico, poner las manos. Porque si usted anda lleno de Dios, lleno del Espíritu, a través de usted Dios lo va a sanar. Porque Dios no trabaja aparte del cuerpo. Vuelvo a decir eso. Dios trabaja por medio de su cuerpo, por medio de su iglesia, porque la iglesia es la corporificación de Cristo. Él se mueve a través de su iglesia, ve a través de la iglesia y hace a través de su iglesia todo. Entonces Pablo era parte de la iglesia y lo usó, lleno del Espíritu Santo, y fue sano este hombre. Finalizo con esto. Pablo, un hombre de oración. Toda su vida, desde que se convirtió, llevó una vida consagrada a la oración. Se unió a la iglesia en las oraciones. Tuvo oposición de parte del diablo para que él fuera un hombre de oración. A Pablo le preocupaba la iglesia y oraba por ella. Antes de viajar, Pablo hacía oración. Mientras oraba en una ocasión, Dios le habló. Los